Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre tipo de desgastes. Estamos integrados por Ronaldo Reyes, Luis Romero y Roberto Santa Cruz y Jorge Luis Domínguez. El desgaste. El desgaste en ciencia de los materiales, el desgaste es la erosión de los materiales sufrida por una superficie sólida por acción entre otras superficies. Relacionado con las interacciones entre superficies y específicamente con la eliminación del material. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí vienen siendo engranes que al parecer tienen, no están muy bien lubricados y como que tienen un desgaste en los dientes. Por ejemplo, al momento tú de no lubricar está pegando el material y está desgastando partículas que puede hacer que los dientes se vayan acabando. Y la avería que pudiera pasar ahí es que se esté brincando los dientes y podría causar algún problema o en sí que se quede atorado o que se llegue a quebrar un engrane. Tenemos el desgaste abrasivo. Se define como la acción de un corte de material duro y agudo a través de las superficies más suaves. Por ejemplo, el mal alineamiento de los engranes podría, pues lo que estaba hablando ahorita, desgaste, deformando el material y causando trozos de partículas. O también por ejemplo, en el torno que, que penetras tú el material y estás haciendo arranque de viruta. Eso viene siendo el desgaste abrasivo. Agentes externos. El desgaste se mide en su método más común por la pérdida de peso de un material. Los agentes externos, pues ahí es donde se mide la pérdida del material. Eh, Se compara para determinarse la composición y la estructura en la resistencia al desgaste abrasivo, que pues en sí viene agarrado con la mano, con la mano lo que es agentes externos y el desgaste abrasivo. Para así en lo que los agentes externos es tener las condiciones adecuadas para evitar eso. Mecanismos básicos del desgaste abrasivo, pues existen dos tipos, que vienen siendo los mecánicos de microcorte y por deformación plástica. Los de microcorte, por ejemplo, si la penetración sobrepasa cierto valor crítico, si la dureza de las partículas abrasivas es superior a la del material y sobrepasa el límite de la rotura del material, se produce el microcorte. Por ejemplo, si hay penetración y pasa el límite y se rompe el material, produce el corte del desgastamiento del material, que eso viene siendo el microcorte. Y por deformación plástica viene siendo eh, por deformación plástica cuando la fuerza deforma pero no se recupera su forma inicial, pero ahí no hay desgaste. Buenas tardes, maestro. Yo soy Ronaldo Reyes Cárdenas y le hablaré sobre el desgaste adhesivo. Es la forma de deterioro que se presenta en dos superficies deslizantes al someterlas a fricción. En el mundo de la ingeniería se le conoce de varias formas, como puede ser agripado, agripamiento, desgaste adhesivo y rayado adhesivo. El desgaste adhesivo pues se presenta en varios componentes de la maquinaria, como puede ser cojinetes de deslizamiento, transmisiones de engranes, levas, pistones, tornillos, eh,
entre muchos otros. Los factores que definen el desgaste adhesivo son pues la condición de lubricación, la calidad de la lubricación también, la compatibilidad metalúrgica y la microgeometría superficial y las condiciones de trabajo, que son la velocidad, la temperatura, la carga. Eh, en por ejemplo, en esta foto se ve que tiene varios factores de estos, como puede ser la dirección de movimiento, eh, el material de trabajo, que es las microsoldaduras que están en estos puntos de contacto y los posibles fractura de desgaste, que es aquí, ya que el movimiento será hacia abajo, posiblemente la fractura se den aquí. Mm, Continuando, la siguiente diapositiva. Este desgaste es el segundo más usado usados en las industrias. Eh, el de, Uno de los tipos de desgastes adhesivos es el por pulido o por fricción de cizallamiento. Este se produce cuando la unión adhesiva falla en la interfase y provoca que no haya prácticamente transferencia de metal. Y la superficie queda como si estuviera pulida. Se presentan materiales de alto grado de incompatibilidad metalúrgica, ya que no se transfiere en metal. El desgaste adhesivo o superficial se caracteriza porque dos superficies metálicas que prácticamente tienen muy poca compatibilidad metalúrgica son sometidos a grandes velocidades de deslizamiento, a grandes presiones y generan grandes temperaturas superficiales. Pueden llegar a temperaturas como de 1500 grados centígrados y las velocidades son de entre 3 y a 4 metros por segundo. Se produce durante la fricción seca en superficies contaminadas, que pueden ser, por ejemplo, contaminadas con óxido, y durante la lubricación límite también se puede dar. El desgaste adhesivo se presenta como rayaduras o surcos pequeños dentro de las superficies en dirección a donde se genera el movimiento. Pues los parámetros que se toman en cuenta cuando ocurre este tipo de desgaste son la profundidad, el tamaño de la partícula de desgaste, la razón del desgaste, el coeficiente de desgaste, la densidad de energía aparente, la intensidad lineal del desgaste y la tensión de rotura. El desgaste adhesivo profundo. La ausencia de capa, en este caso, tiene ausencia de capa de óxido superficial, no está contaminado. Las superficies deben de estar pobremente lubricadas y la existencia de la superficie no son contaminadas, como acabo de decir. Esta tiene igualdad microgeométrica superficial, tienen una composición química similar, tiene compatibilidad metalúrgica. Como en el caso anterior que era superior, cambia, son velocidades lentas a presiones altas que superan el límite de fluencia y deforman causan deformaciones plásticas en alguno de los materiales. Son factores que proporcionan el surgimiento del desgaste adhesivo, son profundo o atrancamiento. Este desgaste se caracteriza por presentar una superficie desgastada con surcos profundos, como los podemos ver en esta imagen, que son, ya que hay compatibilidad metalúrgica, hay mucha transferencia, puede haber transferencia de metal. Y los parámetros, igual que en el caso anterior de la desgaste adhesivo superficial, se toman los mismos parámetros: profundidad de la capa destruida, tamaño de la partícula de desgaste, razón del desgaste, coeficiente de desgaste, densidad de energía aparente, intensidad lineal del desgaste y tensión de rotura de la unión. Pues por mi parte es todo. Espero hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es José Luis Romero y a mí me tocó abarcar los temas
El desgaste por fractura y desgaste por corrosión. Un desgaste, pues ya sabemos que es un fenómeno tribológico, el cual ocasiona fallas violentas, ¿no? Ocasionando vibraciones, pérdida de eficiencia, etcétera, ¿no? El primer tema a abarcar, pues, es el desgaste por fractura. Este tipo de desgaste ocurre cuando una máquina o lo que sea, una pieza, tiene contacto con una superficie dura, o una superficie la cual no es de su sistema, ¿no? Podemos poner los engranes como ejemplo. Tenemos que los engranes, al momento de que ellos tocan una superficie la cual es de su mismo género, digamos, ¿no? No ocurre nada, pero el momento de que nuestro engrane toque algo de que no es de él, pues vamos a ocasionar una fractura, ¿no? Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un engrane de puntas, al parecer, y como vemos en la imagen, parece que este engrane tuvo contacto con una superficie dura, por eso sus picos están así desgastados, ocasionaron una fractura. Igual aquí en el medio podemos ver que también tiene una grieta. Estas grietas son una propagación del mismo contacto o la fractura que se ocasionó arriba. Podemos ver que no está funcionando bien, ¿no? Es más, es por la acumulación de daños que se generan las grietas, ¿no? Por la deformación que tuvimos. Un desgaste también es algo que genera el desprendimiento de material. Podemos ver que en los engranes, pues aquí tenemos que se van desprendiendo, ¿no? El metal se va desprendiendo y se va como oxidando y va creando como un polvito de metal, ¿no? Rebaba de esa misma pieza. El desgaste por fractura se presenta primordialmente en dos tipos de desgaste, en el abrasivo y en el erosivo, por lo mismo, ¿no? Por el choque de las partículas sólidas. En el abrasivo tenemos que es ocasionado por asperezas duras, puntiagudas de la contrasuperficie. Igual por llamado abrasión de tres cuerpos. Esta abrasión de tres cuerpos es la que ocurre cuando entre dos superficies entran en contacto y ingresa una partícula contaminante. Podemos poner como ejemplo la oxidación, ¿no? Que al momento de que una pieza o un equipo se oxida, es más frágil, ¿no? Es más frágil y es más propenso a ocasionarse a sí mismo una fractura, ¿no? Una grieta por lo débil que es esa pieza, ¿no? Rayándose o ocasionándose cortes, eso es una fractura. Un material frágil presenta muy poca deformación, ¿no? Antes de la fractura. Esto a que los materiales pequeños son más resistentes que un material más grande. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos una pieza de metal que es aproximadamente de unos 5 kilos. Esa pieza de metal, al caer en una altura de 10 metros o 5 metros, puede tener un daño. Es más propenso a que se deforme, ¿no? Que se esté rayado, que se ocasione un corte en una esquina. ¿Por qué? Porque es más pesado. El peso de la caída puede generar eso. Al contrario de un material más pequeño, al cual podemos poner como ejemplo las tuercas. Las tuercas, al caer en una altura de 10 o 5 metros, pues no le pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque son materiales que tienen menos peso y son menos propensos a dañarse, ¿no? Las fracturas ocurren frecuentemente como resultado del desgaste adhesivo, ¿no? Porque la pieza ha sido debilitada por altas temperaturas o elevadas temperaturas, o también bajas temperaturas. Esto, pues, a las altas temperaturas nos referimos al calor, ¿no? Al calor y a las
a las bajas temperaturas al frío. En el frío pues hay más humedad, digamos, ¿no? Y en el calor también. La humedad es un daño muy grande para las piezas de metal, los equipos. ¿Por qué? Porque creamos la oxidación. Y ese tema es lo que viene siguiendo, ¿no? Ese tema de oxidación lo vemos en el desgaste por corrosión. Este desgaste por corrosión es el que es generado por el medio ambiente, principalmente por lo ya ha mencionado, la humedad, ¿no? Seguido por la eliminación de abrasión o erosión. A este grupo pertenece el desgaste por oxidación, ocasionado principalmente por la acción del oxígeno atmosférico o disuelto en el lubricante, ¿no? Como podemos ver aquí en las imágenes. Esta oxidación, como ya habían mencionado, es más ocasionada por la humedad, ¿no? Y por la temperatura del medio ambiente donde se encuentra, ¿no? Puede ser calor, frío. Los metales son muy propensos a dañarse por el ambiente, ¿no? El desgaste corrosivo ocurre cuando la superficie de la máquina es dañada por un ataque químico. Este desgaste corrosivo podemos poner como ejemplo un lubricante que no es en una pieza de metal. Podemos poner que un lubricante tiene sus grados, ¿no? Y una pieza de metal también tiene una resistencia. Esta resistencia también pues puede ser dañada, ¿no? Un lubricante demasiado fuerte para una pieza demasiado débil, pues vamos a tener como resultado lo de la imagen, ¿no? Que se va a dañar nuestra pieza, ¿no? El químico es algo que es muy dañino, ¿no? Puede ser líquido o vapor, etcétera, ¿no? O como aquí vemos que pues el ácido o alcalinas son muy fuertes pues para el metal, ¿no? En ocasiones el daño de la superficie es causado por los subproductos ácidos, ¿no? Ya mencionados, que se generan en la degradación del lubricante, pues que lubricantes que llevan mucho tiempo sin ser cambiados, aceites sin ser cambiados y generamos una corrosión, ¿no? Una oxidación que es un daño para nuestra máquina o pieza. Una característica de esta corrosión por el desgaste, esta corrosión por desgaste es que la corrosión por desgaste aparece como surcos o hoyos, ¿no? Rodeados de productos de corrosión, como podemos ver en la imagen del medio. Esto nos refiere a los surcos o hoyos, ¿no? Que con la misma oxidación se van picando las piezas de metal y se generan estos hoyitos, ¿no? Que se generan por lo mismo, ¿no? Por la misma oxidación que como que va picando las piezas de metal y así. En el caso de la corrosión por desgaste de metales, se observa que los fragmentos de metal entre superficies rosadas están oxidados y algunas capas de óxido se encuentran degradadas por la acción del desgaste, como podemos ver en esta pieza, ¿no? Igualmente que es un desgaste y puede ser ocasionado por falta de lubricación o lubricación que no es, aceite que no son cambiados, etcétera, ¿no? Que al momento de que este lubricante toque al sol, digamos, que salga a la luz, se va a dañar, ¿no? Y va a ocurrir la oxidación, ¿no? Como vemos en esta imagen también, la oxidación que tiene estos engranes, ¿no? Y en términos generales, pues las fracturas, ya vimos que son las que son generadas por el choque de superficies que no son iguales a la pieza. Y la corrosión por desgaste es más que nada oxidación, ¿no? Que la corrosión por desgaste es más que nada que del medio ambiente. Este depende mucho del medio ambiente donde esté, ¿no? Que puede ser que esté frío o haga calor, la humedad del vapor. Eso es la corrosión por desgaste, ¿no? Y por mi parte, esto es todo y muchas gracias por observar esta parte de la presentación. Bueno, mi nombre es Roberto Teo Santa Cruz Vargas y hoy voy a hablar sobre la
el desgaste por erosión. Pues la erosión es más que nada un fenómeno que consiste en la pérdida de material de la superficie. Este por el paso del tiempo va pasando de que, por ejemplo, en un dompe de una mina ingresan piedras, ingresan todo, y la capa de atrás del dompe se va desgastando por las mismas eh, piedras, todo lo que ingresan en el dompe se va desgastando esa capa de la superficie, y pues esto genera un daño en en los, en los materiales. Esto es lo que ocasiona la erosión, que rompe el metal, no se oxida. En partes sí se oxida, pero en otras partes se erosiona, se desgasta el metal, se rompe, se viene cayendo en pedazos. Otro sería factores externos. Pues los factores externos sería más que nada la forma de la tierra, en que cómo está constituida. Por ejemplo, el tipo de piso, eh, la zona 50 pendiente, racional, fácil, aquella acción. Esto también tiene mucho que ver con el desgaste del hielo, el agua. Este vendría siendo más que nada un ejemplo de la erosión. Cuando tenemos una montaña de piedra y la montaña de piedra se desgasta de una parte se cae un pedazo, eso vendría siendo una erosión de factores externos. Bueno, el desgaste erosivo en materiales. El desgaste erosivo, pues aquí como podemos apreciarlo, el desgaste se está desgastando la pieza, no se está quitando la capa superior, que es un recubrimiento del metal. Esa capa se quitó, pues eso vendría siendo un ejemplo de erosión también. Es por tanto que pasa algún fluido, algún líquido, cualquier material que esté pasando constantemente puede afectar al metal. Desgaste por cavitación. Pues esta vendría siendo más que nada como tenemos aquí en las imágenes. Se desgasta el metal, se desgasta demasiado y, y corre por medio de fricción esto. La fricción, eh, la presencia de desgaste puede ser buena o mala. Este también viene siendo más que nada por fricción. Ocurre en líquidos, cuando tenemos, por ejemplo, un molino está girando, y esa misma fricción que genera con los otros materiales, pues eso hace que se desgaste y queda así, como si estuviese rugoso, de un material así rugoso. También la cavitación vaporosa. La cavitación vaporosa, pues tenemos en las zonas más que nada en los filtros, en todo eso podría ser, en las bombas que entra muchas calderas también. En las calderas pues muchas tienen bombas de salida, bombas para sacar el vapor, y esas bombas son afectadas por el mismo vapor, y el vapor pues daña el material que está hecho. La gaseosa pues es más que nada como la caldera, pondremos en un ejemplo. En la caldera pues está la parte superior. Esta, por ejemplo, es la parte de donde está el agua, y esto alrededor es la caldera, y toda esta presión ejerce en la caldera. Si no tuviera salida, pues se explotara, pero como tiene salida, pues la misma, no sale todo completa la presión, así que lo que hace es
desgastar la parte interior de la caldera. Y, y pues aquí tenemos varios ejemplos de los materiales que se desgastan por, por cavitación, el desgaste. Las válvulas de control que vendrían siendo estas donde pasa el agua. Estas pues obviamente pues el agua desgasta el metal, desgasta mucho el metal el agua. Por ejemplo, en alguna playa siempre los metales se desgastan por el agua salada. Y como esta agua no toda es, es purificada, alguna agua de aquí tiene tiene metales, no es del todo limpia, tiene metales que va arrastrando y todo, y esos metales van chocando y hace que se desgaste. Igual pasa en las bombas, en los actuadores, que esto sirve para cerrar el paso del agua. Igual sirven los asientos de válvulas. En esto más que nada viene siendo más por el viento, por la misma fricción del movimiento que generan. Esto se va desgastando. En las carretas, pues es más que nada al momento de poner alguna manguera, algún objeto muy pesado o que se esté quitando, poniendo cada ratito, esto también lo desgasta. Las chumaceras, estas vendrían siendo más que nada las que se desgastan por fricción también, podría ser. La fricción se desgasta y se vienen desgastando y también tiene un líquido lubricante adentro que hace que sean más rápidas, más ligeras y todo. Bueno, sería todo. Mi nombre es Roberto Tao Santa Cruz Vargas y soy del grupo IMI 71.